Leo, te toca a vos, hermanito, y después Plasencia, que también lo queremos Claro, escuchar. claro. Bueno, desde mi punto de vista, si tú haces una afirmación especial o tú estás haciendo una afirmación extraordinaria, tú necesitas una prueba extraordinaria, ¿verdad? Entonces, el problema de la revelación de las escrituras es que la única persona que tiene la autoridad misma para demostrar que las escrituras son palabras de Dios, irónicamente es Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad depende del autor. Entonces, yo puedo pedirle, la iglesia no es la autora de la palabra, sino que es Dios quien lo hace. Entonces, no es ilógico pensar que es el Espíritu de Dios. Si nosotros consideramos al Dios que creó la Biblia, un ser que tiene dominio y que guía la historia y que es sobrenatural, me parece que es bastante racional el pensar que ese mismo Dios puede justificar, puede mantener primero sus escrituras a través del tiempo, puede convencer a los creyentes de que esa es la palabra de Dios y tiene el efecto salvífico que tiene. O sea, la garantía última de la excelencia en la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces, yo sé que posiblemente no sea algo que le guste a las personas escuchar, pero la Biblia dice, y el mismo Pablo dice, que sea todo hombre mentiroso y, ¿verdad? Y que sea Dios encontrado veraz. Y es justamente ese un punto de discusión frecuentemente en las escrituras. La iglesia no tiene el criterio de tener la autoridad moral, aunque la sostenga. Aunque sostenga las palabras de Dios, la iglesia no tiene la autoridad para decir que es, o que específicamente esto es palabra de Dios y asignarle esa afirmación. Él puede sostenerlo, siendo eso palabra de Dios, pero no tiene de por sí la autoridad. Tiene que defenderla, puede hablar de ella, puede utilizarla, pero no es quien la define como tal. Dios es quien la define. Te agradezco, hermano Leo. Se me ocurren mil cosas, pero acá la idea, Leo, sé que es tu primera vez en estos paneles que yo hago abierto, no es buscar ni el pacatazo en refutación, es que pensemos. Por eso tiro un tópico, lo pensamos, lo charlamos, pero para que la gente sepa en el chat, yo con Apo Loco tengo la mejor de todas. Él sabe que yo lo veo en su canal, que me mete un garrotazo por ahí y yo lo sigo viendo, está todo más que bien, lo quiero un montón. No te Está mi... preocupes, yo no estoy haciendo clips de YouTube ni nada por el No, pero por eso te digo, para que te estilo. sientas cómodo, para que vos te sientas cómodo, incluso voy a moderar un poco el chat, porque la idea es que acá todos se sientan cómodos, que podamos hablar y aprender. La idea es venir acá a aprender, dialogar como hermanos en Cristo, que vengamos Claro, a aprender mutuamente y escucharnos. claro. Está mi profesor de apologética, José Plasencia. Yo siempre dije que es el James Harden de la apologética, con esa barba y ese talento es el James Harden de la apologética. Hermano querido, gracias por bendecirnos con tu presencia acá. Te escuchamos, José, 3 minutitos para que puedas seguir los lineamientos que estamos conversando aquí, hermano. Hola, ¿qué tal, Horacio? Y un abrazo también para Apoloco, Rafael, Leonardo. Un gusto saludarlos por acá. Y, ¿sabes? Como llegué tarde, no sé cuál es la pregunta que tengo que responder o cuál es La el tema. pregunta es muy simple, hermano, mucha libertad de expresión es, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Básicamente es muy abierto, muy ambiguo para que digas lo que vos quieras, digamos. No, sí, de hecho, es algo que tuve que contestar para hacerme católico. Y bueno, ya como católico también es algo que he tratado de hacer pensar a los no católicos. Am, Buena pregunta, ¿no? Bueno, obviamente ya ahora como católico, pero en su momento como protestante que estaba tratando de entender, me di cuenta que era necesaria la mediación de la iglesia, la cual asume la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, si alguien quiere decir, no, lo sabemos por Dios. Y la respuesta es sí, lo sabemos por Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo nos llega la información del cielo a la tierra? Y ahí es donde entra la mediación de la iglesia y es donde se hace necesaria la asistencia del Espíritu Santo. De hecho, aún los protestantes aceptan esto cuando se trata de la inspiración de la Sagrada Escritura. Ellos entienden la necesidad de la mediación de una iglesia, los autores humanos, y también entienden que al menos para la inspiración de la Escritura, es necesaria, obviamente, la asistencia del Espíritu Santo. La diferencia es que el católico no solo se lo aplica a la doctrina de la inspiración, el católico también reconoce esto, también cuando se trata de la canonización de la Sagrada Escritura. Diríamos que el protestante limita esta asistencia del Espíritu y esta mediación de la Iglesia
a escribir la escritura que es inspirada, mientras el católico no la limita a esto. El católico también se da cuenta que no solo para la inspiración, sino que también para la canonización de la Sagrada Escritura es necesaria las dos cosas. Es necesaria la mediación de la Iglesia y es necesaria la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, así a muy grandes rasgos, yo como protestante me di cuenta que si yo niego esto, si yo niego la mediación de la Iglesia y la asistencia del Espíritu Santo para que esta Iglesia pueda confirmar, pueda canonizar para todos los fieles de manera indubitable, sin lugar a dudas. Si yo lo negaba, realmente me quedaba con una subjetividad. Me quedaba con una subjetividad porque nada más me quedaba decir, pues es que hay versículos de la Biblia que dicen que es palabra de Dios. O decir, es que mi espíritu puede palpar que estos escritos son de distinta naturaleza a los demás escritos. Pero estas dos cosas, aunque son verdaderas, uno puede identificar que los escritos tienen una naturaleza distinta y uno puede también identificar pasajes bíblicos que dicen, que reclaman ser palabra de Dios. Al final no termina de responder la pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo sabes que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios en la manera y en la forma que lo conoces como 27 libros? ¿Cómo sabes que es así? ¿Por qué no 37? ¿Por qué no 26? ¿Por qué no 22, como decía Martín Lutero? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué tienen que ser 27? Ahora, uno pudiera contestar, bueno, es que Dios quiso. Dios quiso inspirar solamente a 27. Si Él hubiera querido inspirar 37 o 47, Él tenía la libertad para haberlo hecho. Y sí, la respuesta es sí, Dios quiso que fueran 27. Pero la pregunta no es si Dios quiso que fueran 27 o no. La pregunta es, ¿cómo nosotros, pequeñas criaturas con tantas limitaciones, cómo podemos tener la certeza de que precisamente son 27? Y ahí es donde entra la mediación de la Iglesia. Y esto también conlleva la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, básicamente, esa sería mi primera observación, ¿no? Creo que Yo estaba silenciado porque estaba muy concentrado tomando apuntes de lo que van diciendo todos. Le agradezco el respeto, eso se lo quiero marcar. Acá, al primer ataque personal, va a ser Sodoma y Gomorra, van a volar todos así de un bombazo. O sea, acá el respeto siempre. Está por primera vez en el canal, ahí nos estamos ordenando un poquito más para seguir cierto orden. El doctor Enuel Hernández, que me rompió el corazón porque vino a Córdoba y no comió lomitos conmigo. Pero está todo bien, está todo bien. Doctor, bienvenido. Aprovecho de saludar a mi amiguito Basi de la Gran de la Cruz. Nos deja también un comentario que después vamos a leer con atención, con más detenimiento. Don Alberto, que nos dice, no sea malo, profe, estoy tranquilo, ¿sabes? Que me gusta para picarle un poco el debate para que entren, para que me entiendan, me pongo loco. Matías Iván Guzmán, que nos habla sobre la autoría de la Biblia. Conéctate algún día, hermano, sos siempre bienvenido, doctor. Pero bueno, doctor, 2 o 3 minutos para seguir con este lineamiento. Es un diálogo abierto, doctor, esto no es un debate, esto es un diálogo abierto. 2 o 3 minutitos, doctor. La pregunta para usted, como ya se la tengo que hacer, como le dice el resto, que es, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Es un tema muy amplio, muy ambiguo, para que usted pueda expresarse libremente. Puedo usarlo para, ya sea, querer refutar la posición de la Iglesia Católica, para mostrar la verdad en el protestantismo. Siéntase libre, siempre y cuando sea con respeto, manéjese cómodamente aquí. Bueno, gracias por invitarme. Me disculpan que suena un poco afónico, estoy un poco enfermo, pero me interesó tanto el tema cuando lo empezaron a desglosar que dije, déjame entrar, y además pues veo tan distinguidos panelistas en esta tarde y dije, pues mira, déjame compartir con ellos un rato. Hay varias formas de abordar esto nuevamente. ¿Cómo se sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Pues primero hay que entender que la afirmación, cuando se habla y se dice que la Biblia es la palabra de Dios,
se basa en varios argumentos que abarcan aspectos internos, o sea, dentro del testimonio de la Biblia misma, y externos, que tenemos el concepto de la historia, la profecía y el impacto transformador, que eso mucha gente no lo considera en cuál es el impacto transformador como tal. En cuanto al testimonio interno, reconocemos nuevamente pasajes bíblicos donde ella misma afirma su propia inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, segunda de Pedro capítulo 1, verso 20, dice que nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También tenemos que hablar que hay una unidad y una coherencia. 40 autores, un periodo de 1500 años, en diferentes lugares, contextos culturales diferentes. A pesar de esta diversidad, se presenta una narrativa que es coherente, centrada en la rendición de la humanidad a través de Jesucristo. También hay un aspecto bien importante que es el cumplimiento profético, las profecías sobre Jesús, las profecías históricas, eso no se puede negar. Los hechos arqueológicos, donde, por ejemplo, los hititas nunca se mencionaba en ningún lado, la Biblia era quien único lo mencionaba y se atacaba a la Biblia por decir que meramente era falsa, pues resulta ser que los hititas fueron encontrados como la Biblia lo menciona. El concepto de transformación de vida, pues ciertamente la vida ha transformado innumerables vidas a lo largo de la historia, el leerlo. Hay un concepto por el ser hecho palabra de Dios. Cuando Dios habla verdaderamente, habla a través de su palabra, y cuando Dios habla las cosas cambian. Hay una resiliencia, hay una preservación que a pesar de los intentos históricos por destruir y desacreditar la Biblia, pues ha sobrevivido también a lo largo de los años, y hay un concepto de una experiencia del Espíritu Santo que no se puede negar. Ahora, de aquí viene, y no me quiero extender muchísimo porque hay tantas cosas para hablar, pero mencionar de que el pensamiento es circular para decir que la Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la palabra de Dios, pues sí, puede parecer a primera instancia que puede abordar el concepto de circular, pero tenemos que ver que el testimonio interno no es el único argumento a favor de la Biblia. Aunque la Biblia declara ser la palabra de Dios, no es la única razón para creerlo. Hay evidencias externas, como bien dije, el cumplimiento profético, la precisión histórica, arqueológica, también una consistencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo podemos abordar un poco más también. Hay una aplicación de métodos y validación histórica que cuando usted lo aplica a la Biblia, pues también da validez en cuanto a eso. Y también hay que entender que, mire, el argumento singular aparece en cualquier sistema de autoridad suprema. Cualquier sistema que defienda una autoridad última podría parecer circular si no se comprende adecuadamente. Por ejemplo, en el empirismo se confía en la observación como fuente de conocimiento porque la observación demuestra que funciona. En la lógica se confía en las leyes de lógica porque son necesarias para razonar. Así que el problema de círculo se evita al mostrar que la autoridad bíblica no está aislada, sino que es coherente con la realidad externa. Y finalmente, ¿verdad? La Biblia no es un solo documento religioso. La Biblia incluye historia, literatura, poesía y muchas otras cosas más que podríamos discutir y avanzar en este diálogo. Que me gusta muchísimo la cuestión del diálogo y no del debate y la pelea. Así que te agradezco por el tiempo que me brindas. No, gracias a usted, doctor. Tenerlo a usted es un gusto enorme acá. Bueno, son 3 protestantes. O sea, me va a tocar a mí ponerme la camiseta del equipo hoy y salir un poquito a la cancha. Así que vamos a hacer en el orden que estamos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Hacemos una rondita más. ¿Cómo estamos, José, Apo, Leonardo? En este orden que estamos. Horacio, pues justo quedé yo acá, que Apo, Rafael, Leonardo, José, doctor Anuel. ¿Les parece una rondita más para discutir un poquito estos puntos? Yo voy a manejármelos. Justo a mí me toca defender que no conozco nada de teología. Bueno, ya está. Es lo que toco. En 2 minutitos voy a dar simplemente mi postura, que es la siguiente. Todo lo que dijeron los hermanos protestantes, porque para mí son hermanos, acá me salen excomulgar de los dos lados, pero para mí son hermanos, todo lo que dijeron, yo les diría, tienen razón. Amén. O sea, si me dicen, el criterio va a ser histórico, arqueológico, coherencia interna, concordancia con elementos externos a lo largo de la historia, yo diría, me parece genial. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué esos criterios y no otros? Porque el punto va a ser, cuando uno hace un estudio, a mí algo que me llama la atención que a veces veo en los debates que dicen la sola escritura es un principio epistémico, para otros es doctrina, para otros es un dogma de fe prácticamente, porque si no creen en la sola escritura no podría ser protestante. Pero yo me quedo con esa parte de principio epistémico. Bueno, no sé bien qué tiene que ver la epistemología, que es la filosofía y la ciencia, con la sola escritura, pero lo vamos a meter ahí. Lo dejamos ahí.
Yo digo, ¿por qué ese criterio y no otro? Si viene, por ejemplo, el doctor Enuel, Leonardo Jiménez o Apoloco y me dicen, el criterio va a ser la coherencia interna, borrar un criterio. Yo podría decir, ¿y por qué no mejor que el criterio sea lo que dijo el hijo de San Pablo? Porque, mira, me parece que el hijo de San Pablo tenía más conocimiento de la verdad. Creo que lo que diga el hijo de San Pablo es mejor que la coherencia interna. Borrar un ejemplo. No importa acá. El punto es, el criterio X sobre el criterio no X. Vamos a recurrir necesariamente a una autoridad externa al objeto para determinar cuál es el objeto. Que esto es lo que sucede, ya que les gusta hablar de epistemología o principio epistémico, en toda ciencia. Se requiere una validación externa a la ciencia del objeto para que la ciencia pueda tener ese objeto de conocimiento. Hagan el experimento con lo que ustedes quieran a lo largo de la historia y se dan cuenta que funciona así el conocimiento humano. Entonces, el punto es, y insisto, esto es epistemología 1, lo que tenemos en la carrera de epistemología 1. ¿Cómo sé yo que esos deben ser los criterios? Y porque necesariamente voy a tener que confiar en esa autoridad en la cual yo también deposito mi fe, no anulo la Biblia. También voy a depositar mi fe en esa autoridad, después veremos cuál es, que me ha permitido a mí establecer los criterios más asertivos y verdaderos para reconocer que eso es palabra de Dios, porque eso es palabra de Dios ontológicamente. Pero ¿cómo la reconozco? La reconozco porque tiene que haber una atribución especial a la autoridad. Y cierro con esto, perdón que me extienda, pero cierro con esto rapidísimo. Supongamos que acá hay un libro, ¿no? El libro fue escrito por alguien que necesariamente sabe leer y escribir. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y uno diría, sí, solamente el que sabe leer y escribir puede leer el libro. Bien, por lo tanto, en el ente en sí subyacen ciertas potencias que le son propias de acuerdo a la naturaleza, pero que solo otro ente con idéntica potencia es capaz de ser comunicado. Entonces, solamente una persona que sabe leer puede leer este libro. Si yo este libro, así, el Catecismo Tomista, se lo doy a un camello, el camello lo más probable es que lo muerda el libro, no lo va a saber leer. ¿Por qué? Porque el camello no tiene la potencia de lectura. Si yo digo que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, para que haya una correcta interpretación de su doctrina, porque no es que la Biblia, toda la Biblia es tan clara. Si la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, tiene que haber, así como hay una asistencia espiritual en la Escritura, una asistencia con la misma potencia para su correcta lectura y para guardar la sana doctrina. El punto es, ¿dónde reposa esta sana doctrina? Bueno, ahí entraremos en otro tipo de discusión. ¿Dónde reposa, digo, esta asistencia especial del Espíritu Santo? Yendo en consonancia con lo que dijo José Plasencia. Me extendí, espero que algo se haya entendido. Es parte del diálogo. Apo, tus 2-3 minutitos y seguimos con Rafa, Leo, José y Enuel. Mira, Horacio, estoy totalmente de acuerdo en muchas posturas tuyas. Hay otras que no, obviamente, por lógica. Pero mira, y me voy a quedar con algo que dijo José Plasencia, lo que es la canonización. Cuando nosotros leemos el texto de Juan 20, el capítulo 30 y el versículo 30 y 31, dice que muchas cosas hizo Jesús que no fueron reveladas. Y termina diciendo, pero estas se escribieron para que creáis que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador, y lo estoy parafraseando. El punto de ese texto no está atestiguando todo el Nuevo Testamento, está atestiguando específicamente el escrito de Juan. Yo no necesito una canonización para recibir la verdad revelada por Dios. Yo no necesito la cantidad de libros, eso es algo extrínseco. La discusión del canon es algo externo a la Biblia. Hay un testimonio que es interno y eso es lo que trabaja ya sea el protestante o ya sea el católico romano. Nosotros creemos por fe y por testimonio del Espíritu Santo que la palabra de Dios es revelación de Él por los hechos que ocurren. Hay muchos criterios que nosotros podemos utilizar, como mencionó el doctor Enuel, el testimonio histórico. O vamos a poner uno más moderno, que es más lógico
dado la actualidad y el tiempo histórico en que se desarrolló. La temporalidad también es un criterio. No hay un escrito del Nuevo Testamento que haya pasado del primer siglo. No hay. Todos pertenecen al primer siglo. Todo lo posterior, y estamos hablando de que Atanasio, sin usar ese criterio, tuvo de acuerdo con ese criterio. ¿Cómo pasó? Por medio del Espíritu Santo, es lo que yo creo. Por medio del testimonio católico de toda la Iglesia universal. Cómo se transmitía el Evangelio a través del Medio Oriente. Entonces, todos estos criterios, la suma de todos ellos, son los que nos hacen determinar esto es palabra de Dios, porque Dios mantuvo la esencia de su palabra en estos escritos. Ahora bien, yo no puedo, y esto es para concluir, yo no puedo convencer a un ateo de que la Biblia es verdad con la Biblia. Yo tengo que usar un testimonio externo a la Biblia, porque obviamente el ateo te va a decir, estás hablando un disparate. Entonces, el testimonio externo también es importante. No es el más importante, pero también es importante. Pero también hay un testimonio que nosotros, que somos cristianos, creemos que es intrínseco. Ya, solo con eso. No, está bien, te marco 2 minutos para que más o menos se arregle, pero me parece re chocante cuando te cortan el micrófono, eso me parece cualquiera. Hermanito Rafael, me gustó tu explicación, Apo. Tenemos que hacer un día mano a mano vos y yo, Apo, sobre la verdad. No te me vayas, no te me vayas. Vos y yo vamos a discutir qué es la verdad, hermano, porque me diste un palazo y me la he guardado, hermano, ¿eh? Pero está todo bien. Cuando quieras, mano y mano, retransmitimos en los 2 canales. Rafa, pido perdón. Está todo bien, hermano, si por eso está acá. Rafa, 2 o 3 minutitos para vos también. Sí, bueno, primeramente me gustaría responder algunas cosas que dijeron, bueno, algunos de los exponentes que están acá. Por ejemplo, lo que dijo Leonardo sobre, bueno, mencionó una frase que dice evidencias extraordinarias, perdón, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. A mí me hace mucho ruido esa frase porque esa frase es de origen ateo y la dice Carl Sagan para decir en contra de la existencia de Dios, ¿no? Y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase. Yo lo que creo es que afirmaciones requieren evidencias, sean de cualquier índole, porque una evidencia precisamente demuestra la veracidad de una afirmación. Así que eso es lo que yo tendría que decir. También, bueno, mencionaba también precisamente ligado a esto que solo Dios puede reconocer que pues la escritura es palabra de Dios, ¿no? Por la naturaleza de que Él es el autor. Y yo estaría de acuerdo aquí. O sea, Dios por esencia es el único que puede reconocer esto. Pero también Dios por participación puede hacer que la iglesia pueda reconocer esto. Hay aquí algo que hay que mencionar, ¿no? Dios por participación puede hacer que la iglesia, pues pueda reconocer infaliblemente esto, así como Dios por naturaleza es inerrante, es infalible, y por participación puede hacer que hombres sean infalibles para que escriban, por ejemplo, no sé, los evangelios. Así que, bueno, eso sería un poquito más de lo mismo. También mencionar un poco de lo que comentaba el doctor Anuel, donde, por ejemplo, hay sistemas en los que parecería circular, pues, la estructura del mismo, ¿no? Como, por ejemplo, el empirismo. A mí el empirismo sí me parece un poquito circular, e inclusive me parece precisamente por esa razón de circularidad, me parece falso, por el hecho de que, por ejemplo, el empirismo que dice que solo las cosas empíricas, pues, son las existentes y demás. Esto en resumen, ¿no? Pero bueno, esta afirmación no puede ser esta afirmación, más bien, la postura del empirismo no puede ser probada mediante lo que es el método empírico, y es aquí donde, pues bueno, es un poquito la que se le dice en contra del empirismo. Entonces, si hay posturas que parecen circulares, en el caso de la lógica, aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la lógica, por ejemplo, en el caso del principio de no contradicción, entra más en lo que es el terreno de lo que son las tautologías, ¿no? El principio de no contradicción es evidente por sí mismo. Uno puede ver la realidad y puede ver que, no sé, este papel no puede ser papel y no serlo al mismo tiempo en el mismo sentido de la palabra. Entonces, pues, pero uno no puede agarrar las escrituras y decir, no, esto es palabra de Dios, así como nosotros agarramos el principio de no contradicción. Entonces, sí me parecería un poquito dispar los ejemplos que mencionaba. Como ya había dicho, precisamente la escritura es palabra de Dios porque precisamente quien la dicta, quien la dice es Dios mismo. Entonces, por naturaleza es palabra de Dios. Ahora,
precisamente para la forma en la que actúa el cristianismo, y la iglesia precisamente reconoce infaliblemente que es palabra de Dios. Ahora, el detalle está en cómo nosotros descubrimos que esto es palabra de Dios. ¿Es suficiente con dejarlo simplemente a la duda o con la proposición más razonable? ¿O como esto es necesario para la salvación de todos los hombres, necesariamente necesitamos una declaración y precisamente una declaración infalible respecto a este tema? Yo es la reflexión final que daría, y pues la respuesta que le daría. No estoy siendo garrotero, simplemente estoy respondiendo con respeto. Gracias. Sí, Está perfecto. Sí. Vamos con Leo. Bueno. José, Enoel. sí. Y- Bueno, de primera mano yo quiero aclarar algo importante. Jesús hizo afirmaciones importantes. Él hizo la afirmación de que él podía salvar la vida, que él podía perdonar pecados, y los apóstoles ven su resurrección como la confirmación de que él podía cumplir eso. Entonces, ¿por qué? Porque su afirmación era extraordinaria, en el sentido de que él prometía en que él iba a librar de la consecuencia del pecado que Adán estaba sufriendo, y la forma de eso era poder vencer la muerte. Entonces, sí, dependiendo de lo que tú estás diciendo que es cierto, es la calidad del tipo de argumento, de evidencia que tú tienes que demostrar. Entonces, si tú dices que tú tienes poder para hacer muchas cosas, tú debes demostrar eso para que sea creíble. Jesús mismo lo hace, y los profetas en todo el Viejo Testamento tienden a utilizar las señales como una forma de validar muchas veces el mensaje que tienen. Por eso que también los apóstoles tienen señales. Y los mismos maestros de la ley dicen, mira, definitivamente tú eres el Mesías, o tú eres un maestro que viene de Dios por las señales que haces. Es decir, esas señales apuntaban a la autoridad que él tenía. Entonces, yo creo que es consistente independientemente de quién lo diga, aunque lo diga un ateo. Lo que pasa es que el ateo no entiende como sobrenatural esa evidencia que nosotros le damos, pero yo creo que la Biblia muestra evidencias sobrenaturales en los mismos evangelios de que Jesucristo es Dios, y de que Jesucristo tiene las características de Dios en el Viejo Testamento. Ahora, con respecto a por qué esos criterios, y yo mencioné 3 criterios originalmente que yo agrupé de manera genérica algunos que mencionó el doctor Enoel. El primero, de que sea consistente internamente, es porque no tiene contradicciones. Lo que nosotros tenemos cuando hablamos de la Biblia no es simplemente una afirmación con respecto, no una afirmación simplemente con respecto a ciertos hechos. Nosotros estamos hablando de una metanarrativa, una perspectiva de cómo funciona el universo, y una definición. Y para eso no debe ser consistente internamente, no debe haber contradicciones. Entonces hace sentido que tenga consistencia interna, que lógicamente no sea contradictorio. Con respecto a la evidencia externa, es obvio que si yo estoy diciendo que algo ocurrió, eso debió haber ocurrido para que sea cierto o sea verdadero. Entonces, es obvio que si yo digo, bueno, un pueblo, un Mesías llegó en un periodo específico de la historia y resucitó, yo debería de poder demostrar que eso ocurrió en ese periodo específico. Ok, está bien, si tú quieres yo puedo terminar. Pero la realidad es que esas pruebas son bastante lógicas. Si tú dices que algo ocurrió, eso debió haber ocurrido. Entonces, por eso tú necesitas ese tipo de evidencia. Por eso nosotros utilizamos eso como una prueba extra. Y obviamente con el sentido interno, la consistencia interna es que tiene que poder brindar propósito al mundo, porque la misma Biblia dice que el ser humano tiene una razón de ser, tiene un propósito específico. Entonces debe haber algún tipo de confirmación que brinde sentido a la existencia, porque el Dios del mundo dice que él creó las cosas por un propósito. Entonces, básicamente es una breve resumen de eso. Perfecto. José, su tiempo. Gracias, Horacio. Bueno, primero, dar la bienvenida a don Enoel Hernández, que nos acaba de acompañar. ¿Qué tal, Enoel? Estoy de acuerdo con los puntos que se han enfatizado, ¿no? Por ejemplo, Enoel decía que hay pruebas internas que apuntan hacia la sobrenaturalidad de la Sagrada Escritura, es decir, a su origen divino. Yo creo que protestantes y católicos estamos en la misma página cuando se trata de hablar de las pruebas internas que apuntan hacia un origen divino de la Biblia, de la Sagrada Escritura. También por allí, perdón que diga no me sé su nombre, dice Apoloco. Apoloco mencionaba que él no necesita la totalidad canónica para creer en Jesús, y él citaba a San Juan en su evangelio
donde dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. También estoy de acuerdo con esa afirmación. Hay personas que murieron sin que se haya sin que se haya escrito el primer libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, creyeron en Jesucristo y heredaron la vida eterna. Sin embargo, ¿sí puedo compartir la pantalla, Horacio? Muy Obvio bien. que sí. Entonces, es lo que decía, por ejemplo, Apoloco, ¿no? Yo no necesito la totalidad canónica para creer en Jesús. Entonces, eso ya lo expliqué, que sí, hay personas que nunca vieron un libro del Nuevo Testamento y sí creyeron en Jesús. Sin embargo, en nuestra conversación que nos atañe, en nuestra, digamos, polémica entre católicos y protestantes, la pregunta no es que si necesitamos la totalidad del canon para creer en Jesús. La pregunta tiene un matiz distinto. Y el matiz de la pregunta es el siguiente. ¿Cómo saber con certeza cuáles libros pertenecen a la Biblia? ¿Cómo saber con certeza si la Biblia tiene 73 libros, como enseña la Iglesia, o la Biblia tiene 66 libros, como dice el protestantismo? Y yo tengo una brevísima respuesta que dice esto. Dice, el testimonio de la Iglesia es necesario para dos cosas. Es necesario este testimonio de la Iglesia para creer el Evangelio, pues ella es quien lo predica. Y también es necesario el testimonio de la Iglesia para reconocer lo que constituye la Sagrada Escritura. Entonces, ¿es de origen divino? Claro que es de origen divino. Es palabra de Dios y Dios no necesita que alguien venga y le ayude, ¿no? a producir su palabra inspirada. Bueno, entre comillas, porque aunque Dios no nos necesita, a Dios le ha placido utilizarnos a nosotros como instrumentos, como causas secundarias en su misericordia, porque obviamente Dios no nos necesita, sin embargo le place usarnos, y a Dios le ha placido utilizar el testimonio de la Iglesia para que se proclame el Evangelio y las personas escuchen la buena nueva. También a Dios le ha placido, en su benevolencia, utilizar el testimonio de la Iglesia para que los creyentes puedan tener con certeza o puedan saber con certeza qué es lo que constituye palabra de Dios escrita, o sea, qué es lo que constituye la Sagrada Escritura y qué libros definitivamente no constituyen o no forman parte de la Sagrada Escritura. Entonces, quise presentar esto porque creo que es aquí donde está el meollo del asunto, es aquí donde quizás nos separamos. Si se fijan, estamos unidos en que no necesitamos tener un compendio de dogmática para que una alma pueda salvarse. También estamos de acuerdo que la Biblia tiene pruebas internas que apuntan al origen divino de la misma, pero donde ya nos separamos es cuando nos hacemos la pregunta, ¿no? Cuando la pregunta es, ¿cómo saber con certeza cuáles libros pertenecen a la Biblia? ¿Son 73 o son 66? Y mi breve respuesta es esta, que la Iglesia es necesaria como causa secundaria, tanto para escuchar la proclamación del Evangelio, también para nosotros saber qué es exactamente lo que constituye la Sagrada Escritura. Entonces aquí es donde los católicos siempre mencionamos que el testimonio de la Iglesia es necesario para saber con exactitud cuáles son los límites del canon bíblico. Algo en lo que sí no estoy de acuerdo, y aquí termino, algo en lo que no estoy de acuerdo con Apoloco, creo que fue Apoloco, perdón, si me equivoco, pues ya me lo harán saber, pero creo que fue Apoloco el que dijo, y aquí estoy tratando de recordar las palabras exactas, creo que por ahí decía que la escritura misma, al ser inspirada, como que da testimonio de sí misma. O sea, yo puedo entender que uno pueda percibir la naturaleza de estos escritos. O sea, uno se da cuenta que no está leyendo una novela, uno se da cuenta que no está leyendo cualquier libro. Verdaderamente tiene la huella de Dios, por así decirlo. Sin embargo, como nosotros somos criaturas finitas y muy limitadas, nosotros a la hora de determinar qué es lo que constituye la Biblia, hemos tenido controversias. Algunos han llegado a negar algunos libros, algunos han llegado a proponer otros libros que no están en la Biblia,
y hemos tenido controversias teológicas. Y allí es cuando la iglesia ha intervenido, no para crear o sacarse de la manga un canon, sino la iglesia ha intervenido como causa secundaria para confirmarnos exactamente de dónde a dónde de dónde a dónde llega la Biblia, cuáles son los límites de la Sagrada Escritura. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? En la necesidad de la iglesia como causa secundaria. Gracias, José. Bueno, le vamos a dar también por respeto unos minutitos más al doctor Enuel. Suya la palabra, doctor. Después seguimos con Juan Carabajal, de Identidad Luterana, y con el hermano Lautaro, que no sé si tiene canal o no, pero bienvenido. Doctor Enuel, toda suya la palabra. Bueno, gracias. Rapidito para contestar Lecho, y me gusta este formato de ser una manera respetuosa. El concepto del empirismo, el concepto de la lógica que yo estaba mencionando es que hay momentos que se le acusa a las personas de decir que hay un pensamiento circular como tal. Lo único que apunta a los dos ejemplos que yo estoy diciendo es que hay cosas que son autoevidentes, que por ser autoridad en sí misma no necesariamente aplica un concepto que sea circular. Por otro lado, fíjense que la conversación comenzó hablando sobre cómo determinamos que la Biblia es la verdad. Y después ahora estamos hablando del canon de la Biblia como tal. Pero a mí me gustaría regresar primeramente a ese concepto, porque para entender muchas veces para qué cosa es la verdad, tenemos que hacer un examen sobre lo que estamos mencionando. Tiene que haber una consistencia lógica, tiene que haber una adecuación empírica y tiene que haber una relevancia, experiencial. En el caso de la consistencia lógica es que una cosmovisión, en este caso hablando de lo que expresa la Biblia, debe ser internamente coherente, lo cual lo vemos en el caso de la Biblia. Y las afirmaciones que sostiene ella no se deben contradecir y no se contradicen entre sí. En el caso de la adecuación empírica, una cosmovisión, en este caso hablando sobre la cosmovisión bíblica, debe alinearse con las realidades observables y la experiencia también. No estoy negando un aspecto fideísta en ese aspecto también. Y tiene que haber una relevancia experiencial en el que una posición debe ser visible, debe ser adecuada, se puede llevar a cabo. Y estos exámenes para la verdad como tal, cuando usted los aplica a la Biblia, mantiene una conciencia. Ahora alguien me dirá, sí, pero esos mismos exámenes los puedo poner en caso de las Vedas, los puedo poner en el caso del Corán, los puedo ver en el caso de los Upanishads, sí, pero cada cosmovisión dentro de esas explicaciones tiene que contestar, como decía un buen maestro mío, unas preguntas que son indispensables. Cualquier pregunta que nos hagamos de una cosmovisión se va a abarcar o se va a enmarcar en estos 4 sentidos. Va a hablar sobre el origen, en el sentido, la moralidad y el destino. ¿De qué manera contesta esta cosmovisión estas 4 preguntas? Usted puede determinar, pues mira, aquí tenemos una cosmovisión o tenemos una fe que es mucho más certera. ¿De dónde venimos? Una pregunta que se explora, ¿verdad? En el ateísmo mencionan que aparece por medio de una explosión como tal, el Big Bang. Magnífico, pero eso trae más preguntas que no, este no es el debate para eso, pero podemos dar evidencia que es incoherente pensar de esa manera. En el caso del sentido de la vida, pues tenemos sí respuestas que el libro de la Biblia como tal es un libro no solamente espiritual, sino experiencial. Se puede llevar a cabo. Conceptos de la moralidad, yo creo que de los 10 mandamientos hubo una persona que dijo, voy a dar $1 millón a alguien que pueda sacar un sistema de ley que supere a los 10 mandamientos, y creo que todavía la persona está esperando para pagarle el dinero porque verdaderamente no lo existe. Y las cuestiones de destino, el destino que sucede después de esta vida. Aquí es donde se separa el cristianismo, y en este caso lo que la Biblia menciona, de cualquier otro tipo de cosmovisión, y es en el caso de la resurrección, en donde único existe un aspecto de resurrección es en la cosmovisión cristiana. No la aparece en el Islam, no la aparece en las Vedas, no aparece en el Upanishad. Y si podemos demostrar desde una manera empírica, ¿verdad? No estoy diciendo que hay un aspecto también de fe. Podemos probar que la resurrección como tal es un hecho histórico por complementos de históricos legales en ese aspecto. Así que podemos decir que sí existe una verdad en esta cosmovisión, precisamente por la que es lógicamente consistente, empíricamente verificable, existencialmente satisfactorio. Contesta estas 4 preguntas de definitivamente. Sí, los contesta. Y cuando usted lo analiza a la luz de otra cosmovisión o otros libros, los otros libros se quedan cortos. Ahora, yo aprecio muchísimo a mi hermano Apoloco, ¿verdad? Pero yo difiero en cierta manera de que podamos decir de que la Biblia no se la podemos presentar a un ateo porque no va a creer. Bueno, ciertamente la Biblia dice en 1 Corintios capítulo, déjame buscarlo por aquí para decirle, capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para eso es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ciertamente en eso, pero también la misma Biblia dice,
estoy cerrando. La misma Biblia también menciona claramente de que el Espíritu de Dios viene a morar en cada persona. Habiendo escuchado el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona que es nacida de nuevo es investida con el Espíritu Santo. Y si es investida por el Espíritu Santo brinda la capacidad por lo menos de comprender estos aspectos. No estoy negando los efectos no éticos del pecado, pero por lo menos nos puede llevar a abrir las puertas y abrir la mente de que podamos comprender, aun si una persona es ateo, de que haya un elemento de iluminación por medio de la predicación de la palabra. Así que vamos a darle la autoridad que se merece la palabra como tal y no meramente a una institución o a una persona como muchas personas quieren mencionar. Gracias. Le agradezco, doctor. Vamos bien, vamos bien. Juan Carabajal, de Identidad Luterana. ¿Sabes cuál es el tópico? Estamos charlando. ¿Cómo sé? O sea, es una pregunta retórica, ambigua, para que haya cierta libertad de expresión. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Así que sentite libre, 3 minutitos para vos, hermano, y te escuchamos. Bueno, buenas noches primero a todos. Saludos a todos los que están acá conmigo. Bueno, José Plasencia ya me sacó media parte de lo que yo iba a decir. Y verdaderamente es así porque yo lo escribí acá, en un papelito. Si se nota, bueno, dice la iglesia, bueno. En primera instancia, sí, porque es parte del testimonio de la iglesia. En eso difiero con todo el resto de los contertulios protestantes, obviamente porque el luteranismo confesional, en particular, lo aclara muy bien, que en la primera instancia el tema del testimonio de la iglesia, así como parte de decir por qué la Biblia es la palabra de Dios, es muy importante, ¿sí? Eso no se descarta. Muchas veces, con tal de ganar un debate o por ahí de agarrar y no dar la razón, ¿no?, al catolicismo romano, decimos, no, la iglesia no. Pero si uno se fija en las dogmáticas, por lo menos protestantes, que muy bien lo dijo José Plasencia, se habla del testimonio de la iglesia. Es fundamental, ¿sí? Y está en primera instancia, en primer lugar. Después, bueno, tenemos obviamente el testimonio interno de la Escritura, tenemos el testimonio del Espíritu Santo por lo largo de los siglos de la iglesia y el fundamento, ¿no?, de la inspiración divina que la misma Escritura expresa en todas sus páginas. Así que, bueno, ese es mi fundamento como luterano confesional. No sé si hay algo más que agregar al asunto, ¿alguna otra pregunta? Para darles esa pregunta, porque después, cuando Bueno. quieran, son todos bienvenidos. Le vamos a dar la palabra a la autora para ir terminando. Porque después, cuando quieran, viene un momento épico que va a ser el día que discutamos las diferentes doctrinas, porque también hay que. Este es el inicio de la discusión. Claro, Entonces, exactamente. este es solamente el primer párrafo. Lautaro, te escucho a vos, hermano, y después hago un último mensaje. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Horacio, ¿cómo estás, vecino? ¿Todo bien? No. Y un abrazo enorme a todos en el chat, a mi querido hermano y amigo José y a todos los hermanos en el chat. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, solamente un pequeño aporte, que escuchaba un poquito lo que decían y bueno, es cierto que la Biblia deja claro que la autoridad final le pertenece a Dios, pero también la misma Biblia aclara que también Él tiene poder para delegar la autoridad a quienes Él quiera, a quienes Él escoge para hacer cumplir su voluntad. Esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, iniciando ya en su creación, podemos ver que Él cumple su voluntad a través de Adán y Eva y les dice, llenen la tierra, sométanla, sojúzguenla y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles, ¿no?, que se arrastran por el suelo. O sea, ya vemos una delegación clara de Dios para con quienes Él delegue esa autoridad. Claro que Dios sigue siendo el dueño de todo, pero les confía a seres humanos como nosotros también autoridad. También podemos ver después en Moisés y Aarón, cuando Dios elige a Moisés como mediador mediador de su alianza entre Israel
y elige a Aarón como sumo sacerdote, ¿no? Aunque Dios podría haberse dirigido directamente con el pueblo, prefirió usar a líderes humanos, a quienes él designó, ¿no? Le dice, por ejemplo, a Moisés, le dice, yo te envío con Faraón para que saques a Egipto de su pueblo, ¿no? Esto es claro. También, por ejemplo, vemos en Aarón que fue consagrado para ministrar su nombre, y le dice, tú haz que tu hermano Aarón se acerque junto a sus hijos y que sirvan como sacerdotes. O sea, vemos a Dios constantemente delegando su autoridad. Ni hablar de los reyes de Israel. Dios les da la autoridad para gobernar y con responsabilidad de hacer su voluntad, ¿no? Y así podemos ver todo el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento, y con esto cierro. Vemos a Jesús y su misión, que Jesús mismo es enviado por el Padre y que muestra que hasta en la Santísima Trinidad existe una delegación de autoridad. Jesús dice, no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Los apóstoles, vamos pasando rápido hasta los apóstoles. Jesús delega la autoridad a los apóstoles para enseñar y gobernar y santificar. Dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. A ti te daré las llaves de los cielos y de la tierra. Todo lo que atares en el cielo será atado, quedará atado, y todo lo que desatases en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Delega una autoridad a Jesucristo. Y así llegamos hasta la iglesia. La iglesia es depositaria de esa autoridad divina. Jesús establece una iglesia visible con autoridad para interpretar las escrituras y guiar a los creyentes. Por eso dice en Mateo, habla de si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo. Si no hace caso, ve y dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, trátalo como un gentil, ¿no? Y así hasta el final, y con esto ya cierro en un minuto, por toda la Biblia vemos que la autoridad delegada no significa autonomía. Los líderes que Dios escoge interactúan y actúan en nombre del Señor bajo su mandato y bajo una autoridad concisa y evidente. Por eso este principio que muchas veces se usa contra la Iglesia Católica no es válido al decir que la Biblia se puede corroborar bajo el testimonio interno y la evidencia externa. ¿Por qué? Porque el testimonio interno y las evidencias externas no pueden afirmar que la Biblia es la palabra de Dios sin recurrir a una verdadera autoridad viva. Tienen muchos problemas esto y dejan en evidencia que hay una insuficiencia sólida, hay una insuficiencia para determinar que la Biblia se puede definir por evidencia interna o evidencia externa. El testimonio interno es circular, se puede ver claramente que es circular, no me quiero extender mucho, y las evidencias externas no definen el canon. Las evidencias externas no pueden definir un canon. Podría decir un poquito más, pero cierro con eso. Miren, si les parece, si tienen ganas, porque hay gente muy, muy copada acá, ¿les parece que hagamos la última ronda? No sé si José tendrás unos minutitos. Hacemos 2 minutos, yo lo controlo con cronómetro esta vez. Sí, claro. Yo en lo personal tengo tiempo indefinido, así es de que por mí no te preocupes. Porque yo tengo que presentar un trabajo. Mira, no te preocupes. Yo me quedo acá moderando y acá los hago. Si no, nos seguimos en otro canal. No. ¿Les parece que hagamos la última ronda? 2 minutos cada uno. ¿Les tomo tiempo acá? ¿2 minutos? Sí. Si se quedan 30 segundos, ¿está de acuerdo Poloco, Leonardo, Juan Carabajal? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por tiempo yo no voy a participar, voy a estar moderando porque creo que la autora hace un mejor papel que yo en este punto. A mí la filosofía, no la teología, pero me gusta ver que corra sangre en mi canal, así que dejo ahí que digan lo que tengan que decir. Apo, cuando vos empieces a hablar, te voy a correr tus 2 minutos, hermano. Dale. Bueno, voy a ser un poco conciso, no me voy a tomar mucho tiempo en lo que voy a decir, realmente es corto lo que voy a decir. Primero, yo no sé cuál fue el orden de todas las palabras que anoté, porque ni a quién me voy a dirigir directamente, porque anoté muchísimas cosas, pero no le puse nombre, así que voy a pedir disculpas. Muy bien, empezando porque Dios nos reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. Dios dice que es la palabra de Él, no es que Él lo reconoce. No sé quién afirmó quién dijo eso, pero por ahí empezamos. Otra cosa.
¿Cómo descubrimos qué es la palabra de Dios? ¿Cómo lo descubrimos? Por medio de criterios. Los criterios no son suficientes. Bueno, eso es una postura que alguien puede sostener. Nosotros sostenemos que sí son suficientes. ¿Por qué? Porque los criterios son extrínsecos a nuestras opiniones. El magisterio no se salva de la opinión. El magisterio no se salva de la interpretación. Y cae sobre la persona la interpretación, ya sea el magisterio o ya sea el protestantismo, como lo pensamos nosotros los protestantes. Todos opinamos sobre la Biblia. Nadie se salva de esta afirmación. Nadie. Entonces, ya sea con el magisterio, por medio del Espíritu Santo, nosotros también, con el magisterio, por medio del Espíritu Santo, reconocemos que es la palabra de Dios. Al final terminamos creyendo exactamente lo mismo con un escalón más o con un escalón menos, pero sigue siendo lo mismo. A todos concluimos con la misma postura. El testimonio de la iglesia revela. Yo no creo que sea así. Es el evangelio, la regla que nos revela, y nosotros como iglesia debemos interpretarlo. No que es la iglesia quien dice qué es y qué no es. No, yo considero que la palabra de Dios es quien nos incita a nosotros por medio de nuestra interpretación, ya sea magisterio católico romano o magisterio protestante, quien interpreta las escrituras. Nadie se salva de eso, como dije antes. Tiempo. Por otro lado, vale, me corto. No, 2 minutos, voy a tratar de hacer, porque si no, no llegamos con todos. Rafa, cuando empieces a hablar, tus 2 minutos. Sí, a ver, a mí me parecería un poquito la argumentación por como lo esté escuchando, que bueno, pareciera que la postura contraria está argumentando que la Biblia es palabra de Dios y que esto es evidente por sí mismo. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero de que esto sea evidente por sí mismo, ahí sí tendría mis diferencias, porque bueno, sí, para empezar, no nos vamos a dar en la discusión con los ateos o con los musulmanes, ¿no? Dentro del mismo cristianismo, si la Biblia fuera palabra de Dios si la Biblia fuera palabra de Dios evidente por sí misma, no hubieran existido debates entre cristianos sobre el canon bíblico. Entonces, aquí sí me parecería, no sé, un poquito que no es del todo evidente por sí misma. Hay formas en las que nosotros podemos llegar a concluir esto. Bueno, está la vía de lo que propone el protestantismo, pero sí me parece que, como digo, suele haber un salto, ¿no? De que hay cosas para creerlo, pero como que sí, en algún punto se da un salto de que no es palabra de Dios y es así, ¿no? En el caso del catolicismo, hay precisamente una base en la que se argumenta del por qué es palabra de Dios, como ya había dicho anteriormente, que es porque así lo determinó infaliblemente la iglesia, ¿no? Aquí pues entra un poco lo que es el tema de pues bueno, es necesario ser infalible para reconocer que la Biblia es palabra de Dios. Aquí sí, como digo, eso es un debate un poquito más extenso, ¿no? Porque pues bueno, los protestantes tienen su postura, el catolicismo tiene su postura, pero sí, yo pienso que a última instancia lo que yo estoy notando, y discúlpeme si me equivoco, la postura es como que sí pareciera que se está dando a entender un poco que la Biblia es evidente por sí misma y, la Biblia es palabra de Dios, esto se puede saber evidente por sí mismo, y me parecería a mí que no es evidente por sí mismo. Justo te han sobrado 5 segundos. Hermano Juan, cuando usted empiece a hablar, le hago correr sus 2 minutos. Bueno, en primera instancia, cuando se hace la crítica más o menos de lo que vi acá del catolicismo romano hacia el protestantismo, no me siento identificado para nada. Primeramente porque, por ejemplo, Lautaro habló algo de algunos principios o algo así por el estilo que me llamaron la atención, pero bueno, obviamente que no toca el luteranismo confesional. Veo que evidentemente hay como una división, ¿no? Parece que la crítica es desde el calvinismo o la reforma radical para allá, y no hacia el luteranismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo dije que el testimonio es el testimonio de la iglesia en primera instancia, ¿no? Y también hablé del testimonio interno y demás cuestiones que todos los demás hablaron, ¿no? Esto en consonancia con lo que decían otros católicos, ¿no? Pero, y también lo mismo, ¿no? Porque nosotros también creemos que tiene que haber un intérprete de las escrituras. Es más, Johann Gerhard en De Sacra Escritura dice
claramente que debido a que en el vulgo hay personas que desconocen de las escrituras y aparte no tienen capacidad para saber e interpretar las escrituras porque no son doctos, Dios encomendó sí la tarea de un magisterio y además no solamente de un magisterio sino de intérpretes de las escrituras. Entonces, en ese sentido, no todos están autorizados por ejemplo, en el luteranismo, a interpretar la escritura como quieren, ¿no? No es que yo me siento ahora con mi Biblia, digo, bueno, yo pienso que es, y el de al lado, ¿no?, de la iglesia, el otro luterano piensa así. Por eso mismo nosotros nos adherimos fielmente al lo que sería el libro de Concordia y no podemos interpretar como nosotros queremos. Muchas gracias. Perfecto. 2 minutos, 5 segundos. Plasencia, usted, hermano, cuando empiece a hablar, le hago correr el tiempo. Hola, ¿qué tal, Juan? Creo que no te había saludado. Un abrazo, hermano. Sí, básicamente Juan Carabajal tiene razón. De las posturas protestantes aquí representadas, la postura de Juan Carabajal es más armoniosa con la historia, cómo se desarrolló el proceso del canon, porque como dijo Rafael, acá pues nos tendríamos que enfocar en el contexto cristiano, y en el contexto cristiano lo que nos toca es ver cómo determinar el canon, no tanto de que si la Biblia es o no es palabra de Dios, porque creemos todos que es palabra de Dios. Ahora, con la cuestión del canon, aunque bien es cierto que la posición luterana es la más armoniosa y más cercana a la posición católica, sí que nos distanciamos en el punto del Antiguo Testamento, ¿no? Y allí es quizás donde entra lo que Lautaro, algunas de las cosas que Lautaro mencionaba. Por ejemplo, acá, si Horacio me lo permite, me gustaría nada más compartir pantalla rapidito porque me queda poco tiempo, obviamente. Muy bien, esta es una fuente protestante. De hecho, cuando yo hacía mi intervención anterior, me decían que sonó muy bonito lo que dije de la necesidad de la mediación de la iglesia y la asistencia del Espíritu Santo, pero me decían, ahora te falta comprobarlo. Bueno, pues acá tenemos una fuente protestante. F.F. Bruce confirma que fue precisamente después de los concilios en el siglo IV, en el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, donde se aceptó el número fijo de los libros veterotestamentarios, es decir, de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, aparte de esta, si quieres ya la podemos quitar, Horacio. Aparte de esta fuente protestante, F.F. Bruce, tengo en mis manos otra fuente protestante, que es un libro que se llama, de hecho no sé si se alcanza a ver ahí está, ¿no? Sí. La formación del canon bíblico. Este es el autor es Lee Martin McDonald. Me quise fijar porque a veces le cambio el apellido por el nombre. También nos establece lo mismo. ¿Se me acabó el tiempo? Sí. Ok. Bueno, iba a decir, estas dos fuentes establecen que en esos dos concilios del siglo IV es cuando se fijó el Antiguo Testamento. Y por eso John Gerstner, que es reformado, y R.C. Sproul, que también es reformado, si bien no son luteranos, pero sí comparten la postura con los luteranos sobre el Antiguo Testamento. Ellos dicen que el canon es una colección falible de libros infalibles, precisamente porque reconocen que fue en el siglo IV donde ya se había establecido el Antiguo Testamento. Gracias, Horacio. Me la dejaste picando y en algún momento te lo voy a responder. Dale. Hagamos así, Juan. Si podemos, mándenme un mensajito los dos y mañana yo puedo ser el moderador y retransmiten en sus canales simultáneamente. Sin problema. O sea, si quieren, yo no tengo ningún problema. Está lindo ese tema de charla porque es muy interesante la discusión entre luterano y católico. Leonardo, cuando usted empiece a hablar... Ahí está. Cuando usted empiece a hablar, Leonardo, le va a correr el tiempo. Sí, bueno, de primera mano, yo creo que el hermano Juan hizo una afirmación que yo no creo que se sostiene, en el sentido de que nosotros consideramos que la iglesia tiene un factor importante, pero es una condición que es necesaria, pero no suficiente. ¿Y por qué razón es necesaria como no suficiente? Bueno, Lautaro habló de que Dios estableció en el Viejo Testamento un orden sacerdotal y designó responsabilidades con respecto, por ejemplo, a los sacerdotes para hablar de la Biblia y a la descendencia de Aarón.
Y sin embargo, Dios tuvo que quemar, ¿verdad? A los hijos de Aarón porque no siguieron las órdenes establecidas. En múltiples ocasiones, los sacerdotes se desviaron y abandonaron la ley. De hecho, un nieto de Moisés creó una religión alternativa en el libro de Jueces. Y posteriormente nosotros vemos a los profetas frecuentemente citando que el pueblo abandonó la ley. Hay múltiples reformas religiosas en el Viejo Testamento donde los reyes tienen que reinstaurar el culto. De la misma manera, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo tiene que hablar con el apóstol Pedro y decirle, mira, tú estás rompiendo algo con respecto a lo que Dios tiene establecido, y tú tienes todas las cartas del Nuevo Testamento del mismo apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que se había equivocado y que iba por un rumbo diferente y que había abandonado las doctrinas que se habían designado y que se habían enseñado por parte de los apóstoles. Entonces, el decir que la iglesia es el depósito de la fe y decide lo que es la fe, cuando nosotros tenemos mucha evidencia donde el pueblo frecuentemente se aparta de lo que está escrito, y es justamente ese el pecado que tanto los apóstoles como los profetas dicen de la iglesia. Me parece un argumento bastante sorprendente, y que nosotros le demos ese nivel de autoridad a la iglesia, porque la iglesia lo que se le manda consistentemente en la Biblia es obedecer las palabras que Dios estableció, no necesariamente la voluntad de lo que quiere hacer la iglesia. Entonces yo creo que si nosotros, ok, nice. 2 minutos, 10 segundos, allí. Pero no sé si quieres cerrar la oración simplemente y... No, está bien, gracias. Vamos por si quieres cerrar la oración, pero está bien. Vale. Bueno. Vale. Lautaro, cuando usted empiece a hablar, le hago correr sus 2 minutos. Está silenciado, hermano. Desde la Perdón, estucha. ahora sí, gracias. Bueno, justo ahí Leonardo había sacado otro tema, pero bueno, como tengo poquito tiempo, cierro con esto porque me tengo que ir. Decir solamente lo que venía diciendo antes, que la Biblia no se puede autenticar sola, eso es claro, es una circularidad. No se puede decir que la Biblia es palabra de Dios porque ella misma lo dice. La realidad es que no es así. La falta de definición canónica dentro de la Biblia muestra que no hay forma de llegar a saber qué libros son palabra de Dios solamente por la Biblia. No se puede. Y en cuanto al testimonio externo, claramente el testimonio externo va a depender también de la tradición y de la iglesia. El testimonio externo sobre la inspiración de la Biblia no se da en un vacío, no se da en un abstracto, sino que se da y depende de aquella comunidad que tiene la autoridad para transmitirla, ¿no? La iglesia es garante de que la escritura sea palabra de Dios, es la garante. El tema es saber cuál es esa iglesia que es garante. En un mundo donde hay un montón de denominaciones, tenemos que saber cuál es esa que tiene la autoridad para poder ser garante de que la escritura es palabra de Dios. La Biblia no nos llegó a nosotros flotando desde el cielo, sino que fue a través de una iglesia. Tenemos que determinar cuál es la iglesia que tiene esa autoridad delegada por Jesucristo, ¿no? Porque fue la iglesia la que determinó y declaró su inspiración. Entonces, sin la iglesia no habría forma de distinguir entre los textos inspirados y otros textos religiosos de la época, porque había muchos textos religiosos en la época, ¿no? A lo largo de la historia ha habido personas que quisieron sacar libros de la Biblia. Por ejemplo, estuvo muy en duda el libro de Apocalipsis o el libro de Santiago, porque no coincidían con la teología propia. Entonces, si el testimonio de la Biblia fuera tan claro, no existirían discrepancias sobre el canon entre muchísimas denominaciones. O sea, la existencia de desacuerdos internos muestra que la Biblia no es tan evidente como se sugiere, ¿no? Entonces, el papel de la tradición en la interpretación el rol es fundamental. La Biblia no tiene un método interno de interpretación, eso lo da la iglesia a ese método para poder llegar a la verdad, porque acá lo que está en juego es la verdad, no las opiniones, sino cuál es la verdad. Y listo, muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Y respondiendo un poco, Horacio, a lo que preguntaba si tengo un canal, sí tengo un canal, se llama La Verdad es Católica, perdón que no te respondí en el ingreso, así que nada, un abrazo enorme a todos, los dejo, gracias por compartir conmigo y ha sido un gusto con todos, gracias por el respeto, un abrazo enorme. Un abrazo, Lautaro. Saludo rápidamente antes de dejar el vivo a Dani Dom, Arte Otomi que nos ayuda siempre, Ángel Sánchez, después, perdón que no puedo leer con detenimiento todos los mensajes, perdón quitarle tiempo a los invitados, y a Isa, Dios les bendiga a todos, gracias por apoyarnos con las labores en oncopediatría,
y también pues necesito la ayuda de ustedes para sostener tengo un gasto técnico medio elevado con mi computadora, pero no viene al caso ahora cuál es. Gente, espero que la hayan pasado bien. Siéntanse libres de usar este contenido si lo quieren reaccionar, analizar, subir a sus canales. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo único que les pido es, como yo no los voy a denunciar, no me pongan esos efectos medio raros que con una rejita que te distorsiona la voz. O sea, somos adultos. Estamos para cosas más importantes que andando denunciando videos. Normalmente el que denuncia un video es porque sabe que se quedó sin argumento y salió ultra refutado. O sea, en los debates te va bien, en los debates te va mal. Te lo digo con experiencia, lo digo como profe de retórica en una universidad. Siempre que entras en un debate es como subirte al ring de boxeo. Puedes tener 1000 años entrenando, el otro tiró un zapallazo, te pegó, te noqueó y eso te hace mal boxeador. No, quiere decir que todo tuvo suerte, nada más. Y en los debates pasa exactamente lo mismo. Entonces le pido eso, que los que vayan a reaccionar tengamos esa madurez de hacerlo con honestidad intelectual. Lo único que les pido es honestidad intelectual y respeto. Nada más. Espero que se hayan sentido cómodos. Les vuelvo a avisar a Juan Carabajal, a José Plasencia, Poloco, Rafael y Leonardo, que están aquí, la resto de gente. Como estoy con un trabajo que tengo que presentar en una universidad de manera urgente, no tengo tiempo de preparar clases en YouTube, no como hacía antes. Bueno, hoy vamos a estudiar qué es el tiempo, qué es la ética, qué es la moral, qué es la vida, qué es la materia, qué es la forma. No tengo tiempo de hacer lo que hacía antes. Por eso hago estos vivos abiertos. Si quieren, mañana, si está de repente, dice, che, mira, está Osman y está justo Juan Carabajal y José Plasencia y Max Roper, vengan, suban. Yo voy a evitar que se maten porque mido 2 metros, me gusta el boxing, así que tengo el físico para frenarlos y que puedan discutir ideas. ¿Estamos? O sea, mañana si quieren a las 9 de la noche hago este diálogo abierto, suba el que quiere, retransmite si quiere y son todos bienvenidos. Rafael ya siempre que lo veo se sube, así que siempre bienvenido el hermanito y listo. Dios los bendiga a todos. Cuídate mucho, Rafa. Un abrazo, Dios los bendiga.